estamos aquí. Un día más, muy felices de poder compartir con todos vosotros este programa de estudio de la Biblia. Nuestro programa Punto de Encuentro. Seguimos con la serie El Evangelio en Gálatas y hoy trataremos el 7º tema que se titula El Camino de la Fe. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y en esta ocasión me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy ilusionado por aprender un poquito más de Gálatas. También está con nosotros Sara Pastor. ¿Cómo vas, Sara? Encantada de poder compartir este estudio con todos nuestros amigos. Y también tenemos con nosotros a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Pues muy agradecido al Señor y de esta nueva oportunidad de compartir juntos este estudio. Antes de comenzar, ya sabéis que podéis disfrutar de forma totalmente gratuita de los cursos que ofrecemos en quecurso.com. Cursos de salud, de familia, de educación, cursos también en los que podéis profundizar en el estudio de la Biblia y esperamos que os resulten muy interesantes. Vamos ya con el tema de hoy. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22. ¿Sabéis, queridos amigos? Las palomas mensajeras son famosas por su habilidad de volar centenares de kilómetros por día y llegar a su destino con una exactitud increíble. Sin embargo, aún las mejores palomas se han desorientado sin saber luego regresar al punto de partida. El peor incidente sucedió en Inglaterra, cuando unas 20.000 aves, valoradas en un $600.000, nunca más regresaron a sus palomares. Tal y como hemos experimentado la mayoría de nosotros, de un modo u otro, estar desorientado o perdido no es muy agradable. Yo recuerdo una vez que viajamos fuera, en otro país, con unos amigos, nos perdimos y fue difícil. Estar perdido en un lugar extraño nos llena de temor, de ansiedad. Puede incluso llevarnos a momentos de pánico. Lo mismo ocurre cuando esto lo transmitimos o lo trasladamos, lo traspolamos al ambiente espiritual, al ámbito espiritual. Aún después de aceptar a Cristo, podemos perdernos o desorientarnos hasta el punto de no regresar nunca al Señor. Sin embargo, las buenas nuevas son que Dios no nos ha abandonado a nuestra propia suerte. Nos ha dejado un mapa del camino a la fe, tal como se revela en el Evangelio. Y ese camino incluye la ley. Muchos intentan separar la ley del Evangelio. Algunos incluso hasta los ven contradictorios. Este punto de vista no solamente es incorrecto, sino también puede tener consecuencias trágicas. Sin la ley no habría Evangelio. Es realmente difícil entender el Evangelio sin la ley. Pablo dice aquí en Gálatas, en el libro en que estamos estudiando, ¿verdad? Gálatas, en el capítulo 4, Pablo habla de los judíos que estaban confinados, que estaban bajo la ley antes de la venida de Cristo. ¿Qué quiere decir esa expresión? Aquí mismo en Gálatas 4:21, estar bajo la ley. Bueno, el apóstol Pablo trata de confrontar una situación muy peligrosa que estaba surgiendo en la Iglesia. Los que nos habían seguido en diferentes programas han visto cómo hemos tratado de acercarnos un poco a lo que estaba sucediendo allí. Y aquella Iglesia que había conocido el Evangelio directamente por el apóstol Pablo, pues parece ser que se empezaban a desviar, a pensar de que la salvación, en vez de asentarse sobre Cristo y sobre su obra, empezaban a pensar que el papel de la ley jugaba un punto muy diferente al que Pablo les había enseñado.
ellos anteponían la ley de Dios por encima de la gracia. Entonces Pablo trata de confrontar. Y ya nos encontramos en el centro del libro de Gálatas, donde en esa discusión teológica Pablo, a través de varios argumentos, sobre todo basados en la Escritura, pues trata de llevarles a una reflexión, a una profunda reflexión, donde ellos puedan entender que si ellos entienden que la ley está por encima de Cristo, entonces ¿para qué sirvió la muerte de Jesús? Ahora, los Gálatas entendían que la ley jugó un papel muy importante. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 21, trata de hacerles entender y llevarles una reflexión donde estar bajo la ley puede ser muy perjudicial. Primero, porque ocupa el lugar de Cristo. Entonces ellos están buscando otra manera de alcanzar la salvación. Y el otro punto importante es que la ley tiene un propósito de llevar a los creyentes a Cristo y no el del propósito de salvación. Los Gálatas, cualquiera de estas dos posturas, son erróneas, son desviaciones bíblicas, y cualquiera de estas dos posturas hace ineficaz el Evangelio en la vida del creyente. Me gustaría que pudieses explicar si la ley puede vivificarnos. Bueno, para entender si la ley puede vivificarnos, tenemos que tener en cuenta lo que explicó Israel. Las personas que estaban bajo la ley, no es que la ley fuera mala. Pablo no intenta decir que la ley es mala o que no debemos de guardarla, sino al contrario. La ley, como es buena, santa y perfecta, al estar en comparación con nosotros, es ahí cuando se ve la diferencia, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, somos imperfectos. Por lo tanto, es como nuestro espejo, nos acercamos y vemos qué tan lejos estamos de Dios. Por lo tanto, las personas que están bajo la ley son condenadas, pero no porque la ley condene, sino porque nosotros mismos, por nuestros pecados y transgresiones, somos condenados en comparación de la ley. Porque la ley es justa, y la ley no puede esquivarse, sino tiene que cumplirse. Por lo tanto, ¿la ley puede vivificarnos? Por supuesto que no. Pablo lo explica muy bien en Gálatas. Si quieren acompañarme, Gálatas 3, 21 y 22, dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Ya lo hemos hablado en el programa anterior. La promesa de Dios fue una promesa que se le dio a Abraham, una promesa de que iba a darle una descendencia enorme, donde le iba a dar una tierra prometida. Nosotros somos hijos de Dios por la fe, porque somos descendientes de Abraham, que Abraham fue justificado por la fe. Por lo tanto, la ley fue añadida a la promesa, pero es contraria y responde, de ninguna manera, no es contraria la ley a las promesas, al contrario, van juntas. Y dice, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Y la justicia no viene por la ley, sino viene por Cristo, que lo ha cumplido, que es la máxima representación de la ley. Por lo tanto, no, de ninguna manera. La ley no puede vivificarnos. Quien nos vivifica únicamente es Cristo por su obra redentora que hizo aquí en el mundo. Y menos mal que es así, porque también lo dice la Biblia, que no hay justo ni aun uno. Entonces, si nos tuviéramos que justificar por el cumplimiento de la ley, tendríamos una tarea muy complicada. Como bien has explicado, nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, tendemos al pecado, a equivocarnos y a ir en contra de la ley. Entonces, menos mal que Dios nos ofrece otra manera de salvación, porque entonces no se salvaría nadie. El capítulo 3, Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿no? Esta expresión pues, nos hace ver a qué postura habían llegado los Gálatas en cuanto a la idea de estar bajo la ley. Si tú estás bajo la ley, pues entonces ya no estás bajo la gracia. Claro. Entonces, ¿cómo vas a sentir una vida nueva? ¿Cómo vas a cumplir la ley? ¿Cómo vas a tener una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Dónde queda Jesús aquí? Entonces, Pablo, desde luego, sabía que los Gálatas le daban muchísima importancia a la ley, pero desde luego Pablo no va a rechazar la ley, sino la va a poner en su sitio. Vosotros ya no estáis bajo la ley, el propósito histórico que tenía la ley durante un tiempo hasta la venida de Jesús. Sin embargo, ese tiempo se cumplió con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora Cristo ya puede vivir en vosotros. Entonces, el propósito de la ley histórico ya ha tenido su cumplimiento. Ahora, ¿la ley sigue en adelante? Por supuesto. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas que no conocen a Cristo, pues la ley les enseñe el camino. Y Cristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Y el único que puede darnos la vida es Cristo. Por lo tanto, el único que puede vivificarnos es Cristo, porque es la máxima representación de eso, porque es el camino por donde debemos caminar, porque es nuestra guía y, por supuesto, porque es la vida. Y Él nos dará la vida cuando resucitemos por segunda vez. El libro de Gálatas empieza en el versículo 6 del capítulo 1 diciendo, me maravillo tan pronto que hayáis escuchado otro evangelio
y os habéis pasado a él. Claro, el hecho de estar bajo la ley y creer que yo, cumpliendo la ley, puedo alcanzar la salvación, o además buscando otro medio de salvación, desde luego es otro evangelio, porque otro evangelio es cualquier cosa que no lleve al creyente a caer de rodillas a los pies de Cristo Jesús, porque es ahí donde el creyente empieza a tener una vida nueva. Entonces la idea de la ley, no me extraña que Pablo le dedique tantos versículos del libro de Gálatas, porque habla bastante, enfatiza bastante, para ver si los Gálatas, para su tiempo, pero también para nuestro tiempo, lleguemos a entender que solamente por la gracia de Cristo Jesús nosotros somos salvos. Cuando Jesús nos reciba, no nos va a recibir por lo que hayamos hecho, nos va a recibir, nos va a dar la bienvenida si hemos aceptado su gracia. Y por eso las promesas de Abraham son tan importantes, porque nosotros heredamos esa promesa y nos convertimos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios en una nueva vida, en una nueva relación. Esa relación rota se reconcilia por medio de Jesús. ¿Qué conclusiones podríamos sacar, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, o qué conclusiones da el propio apóstol, presente el apóstol Pablo, en los versículos desde el 15 hasta el 20, o en versículos que mencionó anteriormente Josías, el 21, el 22? Bueno, lo más importante de esto es lo que ya estamos comentando, que la ley se añade a la promesa, viene posteriormente, más de 400 años después de la promesa a Abraham, es cuando se escribe por primera vez la ley, pero eso no modifica la promesa, no la cambia, no la abole y no se opone. Si leemos a partir del versículo 17, dice: el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley. Y dice en el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia viene por la promesa y la ley nos ayuda a estar más cerca del ideal de Dios, a reflejar mejor el carácter de Jesús, a saber qué podemos hacer para actuar de mejor manera, para comportarnos mejor con las personas que tenemos alrededor. Eso es lo que hace la ley, pero no debemos pensar en ningún momento que ya no sirve, que por la fe nos da igual la ley, que incluso podemos elegir qué partes de la ley me gusta y cuáles no me gusta y hacer un poco así a la carta, y que en ningún momento se opone a la promesa, sino que se complementan. Pero el orden principal es primero la promesa, primero la gracia, primero la fe, la cruz de Jesús, y luego ahí está la ley para ayudarnos en ese camino, pero en ningún momento se contradicen, ni se oponen, ni se anulan. Además es interesante porque la promesa tiene que estar antes, porque la ley la rompió el hombre, y el hombre cayó, se alejó de Dios. Entonces la relación con Dios se rompió. Entonces esa relación, ¿cómo se arregla ahora? ¿Quién va a arreglar esa relación? El hombre no puede, y Dios sabe que no puede. Por eso la promesa entra en una nueva dimensión, no sobre la obediencia, sino sobre la gracia. Sobre la obediencia no puede ser, porque el hombre es caído, no tiene capacidad de presentarle a Dios ni siquiera el cumplimiento de un mínimo mandamiento, porque la ley es santa, buena y justa, y el hombre caído, por mucho que se esfuerce para cumplir la ley, no puede ser a menos que venga Cristo y que lo cubra con su gracia. Por eso la importancia de que Jesús vino a este mundo, desde luego despierta muchísimo interés en cada uno de los creyentes, porque la ley nos enseña que ese Jesús que vino a este mundo y que todavía continúa interesado en nuestras vidas, despierta nuestras motivaciones y nuestra ilusión de que hay un Salvador que puede quitarnos pues estas angustias, estos miedos, estos sentimientos que cada uno de nosotros llevamos al afrontar esta vida. Si analizamos el capítulo 3, bueno, en general el libro de Gálatas, si no hubiera transgresiones, ¿no existiría la ley? Lo que está diciendo no es eso. Lo que está diciendo es que la ley, tal cual como se presentó en el monte Sinaí, en Éxodo 20, fue dada por alguna razón, con algo pensado en mente. ¿Por qué? Porque las personas ya se habían alejado muchísimo de Dios, se habían alejado mucho del carácter de Dios y de la manera como Dios deseaba que ellos vivieran, de la voluntad de Dios y su máximo deseo de la unión de la sociedad. Por lo tanto, las transgresiones fueron las que invitaron a Dios
a dar esa ley escrita para que ellos puedan recordar. Pero si no hubiera transgresiones, existía. Claro que sí, porque la ley, algo que es muy importante, es que la ley es el carácter de Dios. La ley es la muestra del carácter de Dios. Por lo tanto, Dios siempre ha existido, es eterno, no tiene ni principio ni fin. Y la ley consigo, solamente que no era necesaria antes del pecado. Antes de que cayera Adán y Eva, no era necesaria una ley escrita, porque la gente la llevaba en los corazones. Eso es. En los corazones estaba la ley, porque todos vivían en armonía. Por lo tanto, no era necesario, no adulterarás, porque nadie adulteraba. Claro. No mentirás, no era necesario, porque nadie mentía. La llevaban intrínseca en sí mismos, no hacía falta que se exteriorizase esa ley de ninguna manera. Pero por supuesto que existía porque Dios es la misma ley, es el carácter, es su carácter el que pone un orden a todo. Y por lo tanto todos vivían en esa relación con Dios. Por lo tanto después la ley se da únicamente para proteger la relación entre el ser humano y Dios. En una nueva necesidad, podemos hablar así, después de la promesa, y al haberse apartado la gente tanto de los principios morales de Dios, pues es necesario que Dios venga y que haga un recordatorio. Pero los principios de la ley de Dios no han cambiado. Simplemente lo que ha cambiado en el Sinaí es que Dios tiene que definir, que tiene que expresar, tiene que contar y enumerar los mandamientos en una nueva dimensión, una nueva necesidad del ser humano que ahora vive bajo el pecado. Entonces, obviamente, la ley tiene dos connotaciones aquí. Tiene una de señalar el pecado y al mismo tiempo tiene otra de mostrar el Salvador para el pecador. Para la persona que siente la necesidad, la ley es buena, pero para el que quiere seguir transgrediendo la ley una y otra vez, claro, la ley es negativa, porque la ley lo que hace es mostrar realmente su necesidad. Pero cuando alguien descansa realmente en los brazos de Jesús y va a sus pies, obviamente tiene una nueva vida. Ahora ya no vive bajo la ley, no vive bajo esa tensión de que la ley lo está acusando, sino que ahora viene Jesús, ahora Jesús vive en mi corazón y yo ya de aquí en adelante cada día voy a los brazos de Jesús y Jesús lo que hace es que me ayuda a reconciliarme con Dios mediante el cumplimiento de la ley. Pero la ley no la cumplo yo, la cumple Cristo en mí. Aquí en Gálatas 3, 23, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Con qué sentido sería más adecuado aquí entender este versículo? ¿Con el sentido de estar vigilados o con el sentido de estar protegidos por la ley? Por supuesto que protegidos. Las leyes no son negativas, debido a que la esclavitud a veces es entendido mal, o estar bajo ley se entiende mal. Muchas veces entendemos que cuando estamos bajo ley somos esclavos de la ley. Y al contrario, somos libres porque la ley, cada vez que nos acercamos más a esa ley, somos más libres porque estamos protegidos. Por lo tanto, cuando eres libre y entiendes que la libertad no consiste en alejarte de la ley, sino al contrario, la libertad como persona consiste en hacer lo máximo posible para hacer tu bien mismo, es ahí cuando cambia el concepto de ley. Cuando la ley empieza a ser buena. Porque si mi libertad consiste en acercarme a lo que me hace bien inmediatamente o progresivamente, por lo tanto yo me voy a acercar a la ley porque la ley me protege, porque la ley me cuida, porque la ley es lo bueno para mí. Por lo tanto, cuando se dice que la ley es buena, santa y perfecta, es porque es el ideal. Es porque es lo que Dios quiere, su voluntad para nosotros que vivamos en sociedad. Por lo tanto, vamos caminando hacia esa ley y cada vez que nos acercamos más a Cristo y a la ley, somos más libres. Claro, esto me hace pensar cuando tú plantas un arbolito, ¿no? Lo pones en un tiesto y es chiquitito, muchas veces por el viento que tiene a su alrededor, pues se puede doblar o se puede torcer y hace que no crezca recto hacia arriba. Y entonces se pone una cosa que se llama un tutor, que es un palo más recto, más fuerte, más sólido, que se pone al lado del tronquito del árbol y se ata para ayudar a que el árbol crezca recto, crezca para arriba, crezca de la manera correcta. La ley en ese momento, antes de la muerte de Jesús, era el guía, el tutor del pueblo de Israel para acercar al pueblo a Jesús, para, como ha explicado Israel, para volver a intentar que la relación entre el pueblo y Dios volviese a ser mejor. Entonces, cuando el árbol crece y se hace fuerte y llega Jesús, ese tutor ya no hace falta, lo puedes quitar, hay que seguir teniéndolo a la vista, pero ya no es necesario que te ayude en el crecimiento, porque ahora hay otra cosa, ya te has hecho grande, en este caso viene Jesús,
cumple con todas las profecías del Antiguo Testamento, Él muere y con su muerte nos limpia los pecados. Pero en ningún momento la ley estaba ahí acusando y diciendo todo lo que has hecho mal. Como ha explicado Josías, la ley es perfecta, pero sí que era una guía del pueblo para decirles por dónde tenían que caminar, cuál era el ideal de Dios, qué era lo mejor, de qué manera iban a ser más felices como comunidad. Claro, muchas personas pueden ver la idea de los mandamientos de forma negativa. Y claro, los mandamientos, en Éxodo 20, pues aparece la palabra no, no, no. Pero si nos fijamos bien, cualquiera que están siguiendo el programa pueden coger sus Biblias, ir al principio, en Éxodo 20, y pueden leer cómo empieza el versículo 1, antes de dar los mandamientos. Dice, entonces Dios habló estas palabras y dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de esclavitud. El contexto que surgen los mandamientos es de un pueblo insignificante, perdido en Egipto, ocupado simplemente en la esclavitud, sin ningún derecho de ningún tipo. Ahora, la promesa ya estaba antes, hecha en Abraham. Pero cuando Dios va a Egipto y libera al pueblo de Israel simplemente porque Él quiere, hace de ese pueblo esclavo, perdido y olvidado, una gran nación. Así que los mandamientos son una manera de relacionarse nuevamente Dios con ese pueblo al que Él ama. Entonces los mandamientos no son negativos, sino todo lo contrario, es una manera de enseñarle a ese pueblo cómo va a caminar. Es un pueblo esclavo, es un pueblo con una mentalidad completamente opuesta a lo que es la moralidad. Han vivido muchísimos años bajo la esclavitud y bajo la obligación de no tener derecho ni a pensar. Entonces, por ejemplo, los mandamientos. Déjame que lea un par de ellos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Por qué Dios le dice esto al pueblo de Israel? Primero, ¿quién los había sacado de Egipto? ¿Quién fueron? ¿Las estrellas? ¿Fue el sol? ¿Fueron espíritus? ¿Quién fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto? Fue Dios. El Dios que había hecho la promesa de la gracia, de la venida de Cristo en el futuro. Él fue el quien hizo la promesa sobre la gracia, sobre la venida de Cristo al pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿la ley nos protege o la ley nos vigila? Imagínate un matrimonio. Dice aquí otro mandamiento, versículo 14, no cometas adulterio. Cuando un matrimonio se rompe porque hay un engaño, ¿quién sufre? ¿Sufre la pareja? ¿Sufre la persona que cometió el adulterio? ¿Sufren los padres de uno, los suegros, sufren sus hijos y sufre también toda la sociedad? Cuando el mandamiento dice, por ejemplo, versículo 15, no robes. Cuando tú robas, ¿qué estás haciendo? Perjudicándote a ti mismo, perjudicando al que le has robado y perjudicando también a una sociedad. Así que los mandamientos no son para vigilarnos. Los mandamientos Dios los da en un contexto de echarle una mano a un pueblo para que sepan conducirse. Así que los mandamientos son positivos, son buenos. Ahora, si yo quiero vivir en la transgresión, si yo quiero vivir de esclavo en Egipto, entonces los mandamientos pues a mí no me sirven para nada. Sí, no me interesan. Más que no me sirven, no me interesan. O no me Entonces, interesan. seguir los mandamientos, Eso. porque claro, yo quiero vivir mi vida y hacer las cosas a mi manera. Eso es. Aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, dice el apóstol, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y me gustaría que reflexionásemos, que explicásemos esta palabra, la palabra ayo, que no viene, claro, del verbo haber con un error de ortografía, no. ¿Qué significa ayo o qué significado quiere transmitirnos el apóstol Pablo? Bueno, lo que quiere decir ese texto, aprovecho para decir que en las Biblias, como sabemos, hay muchas versiones. Hay unas que son más esclarecedoras que otras, porque claro, el lenguaje se actualiza de cierta manera, pero el mensaje es el mismo. Por lo tanto, hay veces los cristianos tenemos que tener miedo por buscar en diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, mi versión, que es diferente a la tuya, Nelson, no dice ayo, sino dice tutor. Pero también es importante no solamente buscar en diferentes versiones, sino volver al idioma original. Y en el idioma original, tutor, ayo, la palabra que se utiliza es pedagogos. Nos sonará mucho, ¿no? Se utiliza mucho ahora que está muy de moda
la pedagogía, ¿no? En la escuela, homeschool, ¿no? Enseñar en casa. Por lo tanto, dice que la ley es nuestro tutor, o estamos bajo la tutoría, bajo la ley. Entonces, ¿qué quiere decir que estábamos bajo ese ayo? Que simplemente la ley era nuestro tutor. Como hemos dicho y como hemos recalcado ya varias veces, la ley lo que hacía era mantener la paz en la sociedad. Que volviéramos al ideal de Dios en el Edén. ¿Por qué? Porque Adán y Eva los creó en un contexto perfecto. Un contexto donde todo les ayudaba para convivir. Y estaban hechos a imagen y semejanza y el carácter de Dios estaba en ellos. Porque fueron creados a su imagen. Por lo tanto, las personas pecan Adán y Eva y las personas después se alejan mucho de Dios. Por lo tanto, necesitan un tutor. Necesitan alguien que les enseñe, que les diga, no, por aquí no. No robes, no mates, no hagas esto, no perjudiques a tu hermano porque al final de cuentas estás perjudicando la paz de toda una sociedad, de todo un pueblo. Por lo tanto, aquí dice esto. Estamos bajo el tutor, que era la ley, pero ahora ya no tenemos ese tutor. Ahora tenemos otro tutor, que es Cristo Jesús, el máximo representante de la ley. La ley era un mínimo y Cristo fue el máximo de la ley. Cristo fue la consecuencia máxima de la ley, porque realmente eso fue lo que hizo, maximizar la ley. Por lo tanto, ese tutor es el que nos enseña. Y ahora Cristo es el que vive en nosotros. Ya no es algo externo, sino es algo interno. Ahora nuestro corazón en Cristo puede caminar en la ley, porque Cristo mismo fue la máxima representación de la ley. Y en aquella sociedad para ellos tendría mucho sentido la palabra pedagogos porque existía una figura que tenía este nombre. En la sociedad romana el pedagogos era un esclavo de la gente rica y se encargaba del cuidado de los niños, pero no solo del cuidado a nivel físico, sí, los vestía, los bañaba, les daba de comer, pero también se encargaba de que fueran a la escuela, de que hicieran todas las tareas, de que estuvieran al día y de que cumplieran las leyes de la sociedad, las leyes morales. Entonces era una persona que estaba todo el día con esos niños hasta que se hacían mayores de edad y entonces ya podían por ellos mismos decidir. Con lo cual ellos, cuando Pablo escribe esta palabra, la escribe porque sabe que en su época van a entender el contexto del que viene y lo van a ver con esos ojos. Para nosotros a veces nos cuesta un poco más, por eso es muy importante, como decía Josías, intentar volver al original y contextualizarlo en esa época. Al entender esta figura podemos entender mejor el significado que quería hacer referencia a Pablo. Así que la ley, Pablo, antes del versículo 24 del capítulo 3, habla de la primera connotación que tiene la ley, que es señalar el pecado. Y el versículo 24, pues Pablo aquí pone el broche de oro diciendo que además de la función de la ley de señalar el pecado, si me permites actualizar el vocabulario, el versículo 24 dice, la ley fue nuestro profesor, Él es nuestro profesor, para llevarnos a Cristo, para que podamos ser justificados por Él. Y para que el plan de salvación, para que la muerte de Cristo Jesús, su sangre, sea eficaz en mi vida. Porque el Evangelio es eficaz, el Evangelio es algo real, es una persona viva, una persona que está preocupada por nosotros y que su deseo y su anhelo en toda la Escritura nos enseña que Él quiere que nosotros estamos llenos de paz y de bendición, que tengamos la capacidad con Él en nosotros de poder afrontar las diferentes circunstancias que se nos presentan cada día en nuestra vida. Así que ese profesor, ese tutor, ese pedagogos, lo que trata es siempre de llevarnos a Jesús y nunca de darnos la salvación. Es por eso que cuando estamos en Cristo es como si nos hubiéramos graduado del bachiller. Claro. Nuestro tutor, nuestro profesor llegó hasta un momento, hasta el bachiller, y ahora pasamos a la máxima represión, a la universidad. Eso. Ya estamos con Cristo, ya estamos ya en una educación superior. Vamos creciendo. Vamos creciendo, hemos crecido ya y ahora estamos con Cristo. Por eso ya no estamos con ese profesor antiguo de bachiller, que era la ley. Ahora estamos con el de universidad, con Cristo mismo, ¿no? Ahora Pablo coge y dice, a ver, si vosotros vais creciendo en el Evangelio, pero ahora venís con la idea de que estáis bajo la ley, pues en vez de haber crecido, lo que estáis haciendo es volver otra vez a ser niños que tienen todavía que amamantarse. Por eso el versículo 5 del capítulo 3 dice, pero vamos a ver, el que os suministró el Espíritu y realiza maravillas entre vosotros, el que vino a buscaros y realizó estas maravillas entre vosotros, ¿qué lo ha hecho? ¿Porque obedecéis la ley? Entonces no habéis entendido nada. No habéis entendido nada. Seguís pensando que la ley os salva y eso no es el mensaje de la palabra de Dios.
Para los amigos que siguen nuestro programa, tendríamos que aclarar, porque a veces hay grupos de cristianos que dicen que la ley ha sido anulada. Sin embargo, estos mismos cristianos hablan, por supuesto, en contra del pecado, lo cual significa que en realidad la ley no puede estar anulada. Por ejemplo, usan un argumento, me voy aquí a Éxodo 20, donde aparecen los mandamientos, y dicen que el cuarto mandamiento ya está anulado. ¿Es posible seleccionar un mandamiento sí, otro no? ¿Es posible obedecer unos y otros no? Me gustaría que explicaseis un poco. Bien, yo creo que es importante que antes de entrar de lleno a la pregunta que nos planteas, Nelson, recordemos un poco para todos los amigos que siguen el programa cuáles son los 10 mandamientos y que todos sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Israel ha leído ya antes alguno. Estamos en Éxodo capítulo 20 y empieza Jehová diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En segundo lugar, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Continúa, es un poquito más largo. Luego pasamos al tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, el que comentabas, Nelson: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y en el versículo 11 vuelve a decir: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El siguiente: no hurtarás. El noveno: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y en último lugar: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey. Estos son los 10 mandamientos y sobre estos es los que ahora mis compañeros van a comentar. Por ejemplo, de cara a los mandamientos, podemos decir que la expresión máxima de los mandamientos, que lo que tratan es de mostrar el carácter de Dios, se cumplió en Jesús. Claro, si Jesús no hubiera venido, pues a lo mejor podríamos tener algunas diferencias de opinión. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús acerca de los mandamientos? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Qué nos enseñan los evangelios en su manera de vivir cada día cuando tenía que afrontar las diferentes circunstancias? En Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, repito, Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18, no penséis que yo he venido a abolir, es decir, a quitarle importancia. He venido a quitar los mandamientos de la ley o los profetas, sino que he venido para cumplirlos, no para invalidarlos. Jesús mismo, que según capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice que la segunda persona de la divinidad, Él se hizo carne y que vino a este mundo para darnos luz. Jesús mismo dice que Él vino a cumplir, no vino a quitar. Podía haber dicho, bueno, he venido a cumplir los 9. El del sábado lo quito porque ya no es importante. O el de las imágenes, por ejemplo, ya ahí podéis hacer cualquier imagen y arrodillaros ante las imágenes y cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque el que había quitado al pueblo de la esclavitud había sido Dios, el Creador, y no había sido ninguna figura, ni ningún ídolo, ni ninguna estrella, ni había sido el sol ni la luna quien había intervenido en la vida del pueblo de Israel. Entonces Jesús dice, no, el carácter de Dios, vosotros lo vais a ver en mí, y yo he venido aquí para cumplir, no para quitar. Versículo 18, enfatiza Jesús. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá, sino que todo se cumpla. Así que obviamente, si somos sinceros como creyentes y como cristianos y tenemos el deseo de caminar con Jesús cada día, tenemos que ser conscientes de la importancia de los mandamientos. Si yo vivo una vida en Cristo, como cristiano, voy a la iglesia, me postro de rodillas delante de Dios, sin embargo, cuando salgo, los mandamientos para mí no significan nada, desde luego que puede ser una opinión personal, pero la Biblia no enseña eso.
Ni siquiera el apóstol Pablo, no hay ni un solo versículo donde él diga que los mandamientos ya han sido abolidos y ya no tienen ninguna importancia. Porque los mandamientos, lo que expresan en el corazón del hombre que ha nacido de nuevo, es ahora el carácter de Dios. Por eso es tan importante que Jesús dijo, por sus frutos, el creyente, nuevo creyente, que dice que es cristiano, por sus frutos los vais a conocer. Cómo se va a relacionar con los demás, cuando se equivoca, si va a pedir perdón o no, si su vida va a ser una vida de mentira, si va a ser una vida de engaño, o por el contrario, va a ser una vida pues, donde se nota que Jesús habita en su corazón. Y es por eso que justo ahora está muy de moda eso, ¿no? La religión a la carta. Claro. Vamos a escoger, ¿no? Es como si llegas, te sientes en un restaurante y dices, bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero esto. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque ahora está muy de moda, ¿no? La religión de la experiencia. Que no estamos en contra de una experiencia personal con Cristo. Claro. Pero ahora las iglesias buscan experiencias, buscan motivación, buscan ponerse los pelos de punta, llorar. Y eso no tiene nada que ver. Porque al final de cuentas dicen, bueno, sí, me gusta lo bonito que es ir a la iglesia, cantar, sentir esa experiencia, pero después cuando salgo, obedecer los mandamientos, no, eso no me gusta. No, porque eso ya está abolido, porque eso ya no es importante. Entonces escogemos lo que queremos. Y no, realmente no podemos quitarle a la ley o a la Biblia algo que dice. Por ejemplo, Juan, que estuvo con Cristo, dijo en su primera carta, 2:5, dice, por el amor de Dios se perfecciona en el que guarda su palabra. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Es un texto esclarecedor. Si tú dices estar en Cristo, si tú te dices ser cristiano, tienes que andar como Cristo anduvo. Entonces no puedes omitir alguna parte de la ley. No puedes decir, no, es que esto no me gusta. Es que me siento incómodo. No, es que esto... La verdad que yo soy un poco más tolerante. No, es que a mí este texto, la verdad que me queda un poquito mal y la verdad lo voy... No. Cristo anduvo de alguna manera. Cristo guardó el sábado. Cristo amó a los demás. Y Cristo maximizó la ley muchísimo. Por lo tanto, tenemos que andar como Cristo anduvo. No podemos ir a medias tintas. Nuestro máximo ideal es Cristo y tenemos que parecernos a Él constantemente y tenemos que esforzarnos por obedecer lo que Él obedeció, que fue toda la ley. Es un conjunto, ¿no? Aunque luego están especificados como 10 y se les ha puesto los números, van juntos. No podemos decir este sí, este no, porque si quitas este no, ya no estás cumpliendo la totalidad de la ley. Aunque solo estés incumpliendo uno, estás incumpliendo toda la ley, porque va junto, todo refleja el carácter de Dios y no podemos decir, bueno, voy a dibujar, como este Dios no me termina, lo dibujo de esta otra manera. Ya no estás... lo hablábamos en otros programas, ya no es el evangelio verdadero, es otro evangelio. Nos hemos desviado de la verdad. Por lo tanto, el texto, por ejemplo, de Primera de Juan, un autor muy importante, dice el versículo 9 del capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de todo mal. Ahora yo pregunto, ¿un cristiano cómo puede pedirle perdón a Dios si no tiene los mandamientos? ¿Cómo sabe él en qué se basa? Si Cristo, por ejemplo, es el que te mueve, el que te lleva al cumplimiento de los mandamientos porque son buenos. Habíamos dicho anteriormente, en el inicio del programa, que los mandamientos de Dios se dan en una nueva relación de Dios con los hombres. Los principios existieron siempre, pero ahora esos principios van a tener una nueva dimensión para un hombre que está caído, que está en el pecado. Y Juan en el capítulo 2, del versículo 1, dice, en el versículo 3 del capítulo 2 dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros vivimos en Cristo, si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, el que los menosprecia, el que no los quiere, se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en él. Gálatas capítulo 1, Pablo dice, vosotros habéis caído de la gracia, vosotros vivís otro evangelio. Sí que es posible que vayáis a la iglesia y sí que es posible que hagáis muchas cosas buenas y muchas cosas importantes. Pero desde luego la eficacia de la cruz, lo que es el evangelio, lo que produce una nueva vida, lo que vivifica, desde luego no es este el evangelio. Y por ejemplo, si nos vamos al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, un libro muy importante, Juan también, el apóstol, pues él recalca una y otra vez la importancia de los mandamientos de Dios. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, dice Apocalipsis capítulo 12 o Apocalipsis capítulo 17. Es decir, los mandamientos están en todo el entorno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y nadie puede decir,
bíblicamente que los mandamientos han sido abolidos. Y es por eso que si entendemos que la ley es el carácter de Dios, tenemos que comportarnos como Él, como dijo Juan. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Claro. pues está equivocado, porque el que dice lo conozco, se supone que conoce el carácter de Dios y quiere comportarse como Dios lo hizo. Dios en la misma creación nos dio un ejemplo. En su carácter estaba el reposo. Claro. En su carácter estaba crear, en su carácter estaba hacer preciosas obras, pero también estuvo el reposo. En su carácter estuvo el guardar un día para relacionarnos con nosotros. Por lo tanto, si nosotros nos saltamos ese día y no reposamos con el Señor, pero no cualquier día, no puede ser el que a nosotros nos apetezca, sino si Él reposó en el séptimo día y lo instituyó como un día especial, santo, perfecto, donde podemos estar en relación con Él, tenemos que estar a hacerlo. Si decimos que lo conocemos, si decimos conocemos su carácter, por lo tanto tenemos que identificarnos con lo que Él hizo. Y Él lo que hizo fue reposar y guardar un día para estar con nosotros. Con nuestras familias, Por con supuesto. nuestros amigos. Volviendo a los 10 mandamientos que antes Sara leyó y que nuestros amigos pueden encontrar en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, en el capítulo 20, ¿es posible cumplir los mandamientos sin Cristo? Y también otra pregunta, ¿pueden los seres humanos cambiar estos mandamientos? ¿Pueden cambiar la ley? Bueno, si hemos dicho que Jesús es el que provoca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y que el hombre ha caído en el pecado y que el pecado ha roto la relación con Dios, pues obviamente es imposible que el hombre pueda expresar los mandamientos de Dios como lo hacía Adán y Eva antes de su caída. Si Cristo vino a este mundo, precisamente vino para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios, que lo que se había roto volviera otra vez a unirse. Pero el hombre, si pudiera haberlo hecho solo, pues entonces Cristo no tendría ningún sentido. Pablo lo dice en Gálatas también muy bien. La eficacia de la cruz no tendría ningún sentido. Por otro lado, en la Biblia hay algún texto, hay algún versículo donde nos diga que algún hombre tiene la autoridad de Dios para cambiar sus mandamientos. Si Jesús mismo, Él dijo que Él vino a cumplir, Él vino a expresar lo máximo de la ley, la finalidad de la ley en Cristo Jesús. Si Él mismo dijo que Él vino para cumplir y que ni una jota ni una tilde, ¿no? Es una manera de una expresión literaria para que los mandamientos permanezcan para la eternidad, además. Porque una vez venida la segunda venida de Cristo, los mandamientos de Dios seguirán perdurando para la eternidad. En otra dimensión, porque ahora esa reconciliación ha sido hecha. Pero la Biblia nos muestra realmente que hay alguien que puede mediar, hay alguien que puede cambiar de alguna manera esa autoridad que Dios le ha dado a Cristo Jesús. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Un solo Dios. Mediador entre Dios y los hombres. Y ahora dice, Jesucristo, hombre. O sea, Pablo lo deja claro. Fíjate, los mismos que usan a Pablo para defender que la ley ya no tiene sentido, el apóstol Pablo mismo dice en Timoteo que solamente hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. No hay otro. Y si me dejas leer rápidamente en Hechos capítulo 4, dice, en ningún otro hay salvación. Capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, esto está clarísimo en relación a que yo puedo tener opiniones personales, es cierto. Yo puedo pensar como los Gálatas, que las tradiciones, que los ritos y que todas las cosas que me han enseñado mis padres pues pueden ser lo correcto. Es cierto, puede ocurrir. Es más, ocurre. A los Gálatas les ocurrió. Por eso tenemos que entender que los Gálatas no están tan alejados de nuestra realidad. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que solamente Jesús es el único mediador, es la autoridad, y que Jesús mismo, si vino para cumplir la ley, y Jesús habló del Pentateuco, de los Salmos, de los profetas, y le dio la autoridad a los apóstoles que nosotros encontramos hoy en el Nuevo Testamento, no hay ningún hombre que pueda interponerse en esa relación divino-humana. Y no solamente eso, hay otro texto que es esclarecedor que me gusta mucho en 2 de Corintios 5, cuando habla de la reconciliación, que dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Cristo es el único, la única persona que ha podido unir
al mundo y a Dios. No hay otro más. No hay otro intercesor, no hay otro mediador, no hay ninguna persona que pueda ponerse en el lugar donde está Cristo. Cristo es el único que ocupa esa unión de reconciliación. Es el único que une los cabos. Es el único. Y no hay otro más. Y por lo tanto, si es Cristo, nadie puede tergiversar el mensaje de la Biblia. Y además, Jesús también fue el único ser humano que cumplió la totalidad de la ley. Volviendo a la primera pregunta que habías planteado, Nelson, si podemos cumplir la ley sin Jesús. No, Jesús fue el único ser humano que fue capaz de cumplir toda la ley y es con su ayuda, por su transformación en nuestros corazones, que nos ayuda a cumplir la ley. Con todas nuestras fuerzas, sin la ayuda de Jesús, nunca seremos capaces de cumplir toda la ley. Tenemos que depender de su ayuda y de su transformación por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. E importante es que cumplimos la ley en Cristo, porque Cristo la cumplió. Claro. En Cristo cumplimos la ley, porque Él lo ha hecho ya. Por eso, si me permites, Sí, antes sí. de que hagas la siguiente pregunta, Romanos capítulo 8, volvemos otra vez a Pablo. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, lo único que el hombre puede hacer es recibir esta preciosa promesa, esta bendición. Entonces, ¿por qué esforzarse para tratar de llevarle a Jesús o a llevarle al Señor esfuerzos personales? Si la Biblia me está diciendo que el propósito de la cruz no es ese. Entonces, la invitación bíblica es de que nosotros aprendamos a entregarnos, a descansar en los brazos de Jesús y no a tratar de cumplir algo que realmente por nosotros mismos no podemos. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de estos impulsos que tengo constantemente? ¿Qué va a pasar de hoy en adelante? Pablo dice, no te preocupes, por la gracia de Dios, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. La ley, queridos amigos, fue dada para señalar a los pecadores su necesidad de Cristo. Como guardiana, nos provee instrucción acerca de Dios y protección del mal. Pero, como entidad disciplinaria, la ley señala nuestra pecaminosidad y trae condenación. Cristo nos libra de la condenación de la ley y escribe su ley en nuestros corazones. La ley actúa como protección correctora y guía y nos lleva a Cristo. Nuestra relación con Jesús, fe, nos transforma y nos ayuda a obedecer la ley. Cuando obedecemos la ley, gracias al sacrificio de Jesús, cumplimos los requisitos de la justicia de Dios. Sin duda, la obediencia a la ley es el camino, la fe, porque nos lleva a Jesús. Pero no podemos cumplirla sin su ayuda. Por eso, hoy os dejamos dos textos bíblicos que me parecen extraordinarios. El primero se encuentra en Juan 14, 15, y es un texto muy conocido. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el segundo texto que me gustaría dejarle también a los amigos es Filipenses 2:13. Porque Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos en el próximo programa Punto de Encuentro. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Qué ley es la guía para llevarnos a Cristo? Contesto ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas del sacrificio que señalaban a Jesús. Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que había de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios y Cristo vino a ser el fundamento de todo este sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como la guía que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. Todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Jesús en favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino.
La ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.